Muy buenas tardes a todos. Contamos hoy con la presencia de Jesús María Ruiz de Arriaga, CEO de Arriaga Asociados, que hoy nos va a explicar cuál es la actual situación de los afectados por hipoteca multidivisa e IRPH tras las recientes sentencias del Supremo. Por supuesto, esperamos que durante esta charla nos hagáis llegar aquellas cuestiones que os surjan. Muy buenas tardes, Jesús María. Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí y vamos a empezar por el principio. ¿Nos puedes explicar de forma muy sencilla qué es una hipoteca multidivisa? Bueno, la explicación es muy sencilla, es pedir un préstamo hipotecario, pero en vez de pedir el préstamo en euros, pues lo puedes pedir en otras monedas como los yenes o los francos suizos. Pero lo que implica es muy complicado de explicar, pero básicamente significa que hay que devolver ese préstamo en la moneda en la cual se ha pedido. ¿Y qué ocurre? Que cuando vamos a comprar los yenes o los francos suizos, resulta que nos cuesta mucho más. Y resulta que nos encontramos con la sorpresa de que pagamos mucho más. Y no sé qué preguntas tendré después, pero lo que sí significa que puede ocurrir que uno esté pagando mucho y cada vez deba aún mucho más. Así es. De hecho, el Supremo ha dictaminado que las cláusulas multidivisa opacas son abusivas, pero en Arriaga Asociados ya hace mucho tiempo que se defiende a los afectados y se ganan los casos, precisamente alegando esa falta de transparencia e información al hipotecado. ¿Eso es así, Jesús? Es evidente, a nadie se le ocurriría pedir un préstamo sabiendo que iba a pagar al final el doble o el triple o el cuádruple de si lo hubiera tenido que pedir un préstamo normal en euros. Pero la apariencia que tenía en aquel momento con los tipos de intereses tan altos del Euribor hacía parecer que los préstamos en multidivisa suponía pagar mucho menos, y lo era, solo al principio. Dinos, ¿cuál es el número de afectados que hay en nuestro país por esta cláusula y cuántos han confiado ya en Arriaga Asociados? Pues por lo menos hay más de 60.000 personas afectadas, más de 60.000 hipotecas, y de los cuales una sexta parte de todas esas personas ya han confiado en Arriaga su caso, ¿no? Más de 1.000 personas, y confiamos a la vista de esta sentencia que se pueda recuperar sin ningún tipo de problema. Y sabemos qué entidades o a lo mejor fue una en concreto comercializaron más esas hipotecas. Por las noticias que aparecen en prensa, todo indica que Almeros Bankinter es una de las que más préstamos colocó. Sin lugar a dudas está Bankinter, pero hay otras entidades, la que era Barclays, que luego fue vendida, hay varias entidades, creo que el Sabadell, o digo la Caixa, creo, sí, pero vamos, principalmente Bankinter. Estas hipotecas se colocaron principalmente en 2007 y 2008. El Euribor estaba por las nubes en ese momento y los bancos vieron la oportunidad de ofrecerlas como una especie de chollo, como un producto de ahorro. ¿Se informaba a los hipotecados de los riesgos que asumían firmándolas? Efectivamente, ese era el chollo. El chollo era que al momento pagabas menos intereses que los demás, porque justamente el Euribor estaba muy alto. Al estar muy alto, eso significaba que pareciera más caro las hipotecas en euros. Pero claro, no se les dijo la verdad, que normalmente eso podía tornarse al revés. De hecho, lo que ha pasado y lo que le pasa a la persona que tiene que pagar este tipo de préstamos es que tiene que comprar la moneda, pero a un precio muchísimo más caro que al principio. Y por eso nos encontramos con que la gente, cuanto más paga, más debe. Y eso nadie hubiera aceptado voluntariamente si lo hubieran advertido de ese riesgo. Al hilo de lo que dices, leo palabras literales de un afectado por multidivisa. Pedí un préstamo por 80.000 euros y 10 años después mi cuota mensual había subido un 50% y debía 90.000 euros. ¿Qué es lo que dicen los jueces ante casos así? Bueno, primero lo que va a pensar el juez es que nadie en su sano juicio, para pedir un préstamo para su casa, se iba a dedicar a especular en los mercados de tipos de cambio y de tipos de interés del mundo. La gente va a pedir un préstamo para comprarse su casa, no es la manera de uno jugar a bolsa. Evidentemente, nadie en su sano juicio, de haberlo sabido bien, los riesgos que estaba incurriendo, lo hubiera hecho. Es decir, los bancos buscaron el chollo, se buscaron a gente de tipo que tenía dinero pero que no entendía demasiado. Porque el que entiende no lo hace, tenga dinero o no lo tenga, porque estamos hablando de tu casa.
Por todo lo que nos explicas, entiendo que las hipotecas multidivisa tenían muchas similitudes y tienen muchas similitudes con otros abusos bancarios. ¿Es cierto, Jesús? Sí, todo es que la persona pues, no sepa en qué está invirtiendo. Es decir, y ocurre siempre lo mismo, los bancos tienen toda la información del mundo y tienen unos equipos comerciales increíblemente buenos y conocen de cada uno de nosotros cuál es nuestra situación económica y saben a quién ir. Pasó con las preferentes que iban contra los ahorros de los abuelos, los préstamos hipotecarios, las cláusulas suelo, por ejemplo, pues claro, te decían, oye, mira, te pongo un techo muy alto, que nunca llegará, pero yo sé que van a bajar los tipos de interés, pero te pongo una cláusula suelo, yo que sé, del 3%, y entonces ellos sabían que iban a conseguir en un momento dado el dinero al 0%, como es lo que está ocurriendo ahora, y sin embargo van a cobrar como mínimo esa cláusula suelo. Pasaba lo mismo con los gastos hipotecarios, es decir, que el Supremo ha dicho que eso le correspondía pagar al banco y también nos lo han ido metiendo. Y bueno, es una situación en la que los bancos tienen un poder inmenso y se permiten el lujo de saltarse todas las leyes y todas las normas y realmente no se busca una solución. Desgraciadamente no queda más remedio que reclamárselo judicialmente porque ni siquiera los poderes públicos se preocupan de resolver este problema. Entonces, entiendo por lo que dices que las personas que tienen una hipoteca multidivisa también pueden recuperar los gastos de formalización de su hipoteca y de la cláusula suelo si la hubiere. Es que la verdad es que un préstamo hipotecario tiene todas las posibilidades que tienen para llevarse el dinero, hay un montón de cláusulas, o sea, la típica aquí es el hecho de tener que comprar el yen o lo que sea a un precio desorbitado, porque pudo haber ocurrido, pero si tiene gastos hipotecarios, si tiene comisiones de descubierto por encima de lo que es razonable, si tiene cláusulas de vencimiento anticipado si no pagas, es decir, la verdad es que cualquier persona que nos oiga, yo le diría, váyase a ver a un abogado con su préstamo, tanto de multidivisa como de cualquier otra, porque hay mucho que rascar. Nos lo has comentado ya, pero te quería preguntar qué tipo de personas firmaron estas hipotecas tan complejas. Obviamente no creo que fueran grandes empresas, ni economistas, ni nada por el estilo. Lo he dicho varias veces, es irracional firmar un préstamo hipotecario sobre tu casa en el cual lo más probable es que tengas que pagar 2 veces o 3 veces tu propia hipoteca. Nadie lo hace. ¿Quién lo hace? Pues la gente que tiene dinero, bueno, pues que puede tener la capacidad de pedir un préstamo, ¿no? de elevada cuantía, sobre todo Bankinter tenía bien clasificado quiénes tienen dinero para ofrecerles este producto, con el aliciente, con el enganche de decir, mira, ahora vas a pagar menos, porque claro, en aquel momento el Euribor era alto, pero mírate el dinero que vas a ahorrar, y sin embargo, pues luego resulta, pues como el ejemplo que me has comentado, de que resulta que después de pagar mucho más dinero que los demás, encima deben más que al principio, lo cual nadie lo hubiera querido hacer, solamente el que no lo sabe. Y vamos ahora con la pregunta clave que todas las personas que se deciden a reclamar querrán saber. ¿Cuánto voy a recuperar si el juez anula la cláusula multidivisa de mi hipoteca? Todo, como si no hubiera pasado nada. Es decir, lo primero que le va a hacer el juez, lo primero que va a decir el juez es, primero, devuelve el dinero que has cobrado de más los intereses que se han dejado de percibir. Segundo, tienes que dejar la hipoteca referenciada al Euribor. Y además habrá que recalcular lo que falta de pagar, porque ya no debemos seguirnos por la regla de una cláusula abusiva que es tener que comprar yenes, ¿no? Ahora me lo vas a recalcular al precio que corresponda ahora, como si no hubiera una préstamo multidivisa. Y luego que el banco se arregle de donde consiguió el dinero en yenes, es su problema, no es nuestro problema como consumidores. Lo que sí está claro es que la buena noticia es doble para los afectados. Tanto el Tribunal de Justicia Europeo como el Supremo consideran abusivas las hipotecas multidivisa si hubo falta de información. Esto imagino que proporciona a los afectados las máximas garantías para recuperar su dinero. Bueno, además el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es la que prevalece por encima de todo, ya se ha reiterado en esa misma doctrina, ¿no? Y nosotros nos hemos apoyado ya en el pasado en las anteriores, lo que ha hecho que antes de la sentencia del Tribunal Supremo también estábamos ganando los casos. La verdad es que
es muy difícil demostrar el conocimiento y el saber lo que iba a hacer por parte del banco de alguien que se estaba condenando a perder el dinero. Solamente eso puede ocurrir porque alguien fue de alguna manera no bien informado y para mí engañado, porque cuando no dices toda la verdad y no asumes los riesgos, que la ley te obliga, porque la ley obliga a los bancos a informar perfectamente y asegurarse de que hayas entendido cuando hay unos productos que tienen esos riesgos, pues es obvio, ¿no? Es decir, la verdad es que estamos ganando perfectamente los casos. Y ahora te quiero preguntar por un tema de plena actualidad. Recientemente el Supremo también se ha pronunciado sobre un caso concreto de hipoteca referenciada al tipo IRPH. ¿Nos puedes hacer una valoración de esta sentencia? Bueno, hay que decir que la sentencia está pendiente de publicar. Tenemos una nota informativa que se ha comunicado mal por la opinión pública diciendo que el Supremo da un varapalo a los que tienen IRPH. No, no. Lo que ha dicho que la cláusula en principio es legal, como puede ser también la de cualquier operación que se ponga, siempre que tú sepas lo que estás firmando y lo que te va a implicar. El problema del IRPH es un tema que es difícil de entender. El IRPH se calcula sobre la media de los préstamos hipotecarios concedidos en periodo anterior y te vuelven a poner un diferencial. Piensas que tú tienes IRPH más 1 y otro tiene Euribor más 1,5, pues parece que él paga más. No, tú pagas 1,5 más un punto más. O sea, el IRPH más algo es el más algo que el resto de los mortales. Y la gente no sabe, porque si la gente le diría, ¿qué tenía que haber hecho el banco? Decir, mira, te ofrezco en Euribor más tanto o IRPH más tanto. Y significa esto, porque es un cálculo matemático de 2 más 2, 4. IRPH es lo que salga de los otros préstamos hipotecarios, yo le añado algo más. Es decir, cuando yo digo IRPH más algo, lo que te estoy diciendo es que te voy a cobrar más que a los demás. ¿Quién le gusta eso? Claro, si te lo explican, nadie lo aceptaría. La cláusula es legal si tú la aceptas sabiendo. La pregunta es, ¿cuántos IRPH se hubieran vendido si les dices a la verdad? Claro, ocultamos la verdad en contra del mandato legal y de las directivas comunitarias europeas, a base de, pues son mecanismos de ir arañando dinerico aquí, dinerico allá, y al final pues las cosas son como son. Pero la cláusula que diga el Supremo que pueda ser aceptable, siempre que tú la sepas y la entiendas, si no, no vale. Me gustaría que nos explicaras un poco más algo que llama muchísimo la atención. Aunque el Supremo dio por válido el IRPH de una hipoteca en un caso concreto, posteriormente varios juzgados han anulado el IRPH de muchas hipotecas y han obligado a las entidades a devolver al consumidor todo lo pagado de más. ¿Esta va a ser la tendencia futura? Vamos a ver, nos falta leer el contenido de la sentencia del Supremo, pero la nota informativa que ha dicho el Supremo sobre la sentencia que publicará es que la cláusula en sí no es ilegal, pero no dice nada sobre lo que se dice toda la doctrina comunitaria y sus sentencias a favor, que es como las cláusulas suelo. La cláusula suelo no es que sea ilegal, es que no ha sido transparente, no ha sido bien informado, no sabías lo que estaba firmado. Y para mí IRPH va a ser lo mismo, y de hecho los jueces antes de la sentencia y después de la sentencia también nos está dando la razón. Y ahora la pregunta que todos nos estamos haciendo, ¿cómo ayuda Arriaga Asociados a los hipotecados? Bueno, Arriaga Asociados, en su expertise, en lo que es bueno, en lo que está ganando siempre, y es la clave de éxito, es que tenemos una experiencia, un conocimiento, una investigación, una experiencia en los tribunales, pues que vamos, no tenemos el 100%, pero no estamos muy lejos de esa cifra, y la seguridad que da es que en caso de que se perdiera con condena de costas, Arriaga paga los costes, y Arriaga no quiere pagar, es porque cree que no va a tener que pagarlo, es decir, que nuestros clientes van a recuperar el dinero. Yo lo que diría siempre es que los bancos se quedan con el dinero de la gente que no lo reclama, y ese es su juego, y realmente lo reclama muy poco. La pregunta, quien nos esté oyendo y nos esté viendo, es si decide que le quiten, permitir que le hayan quitado su dinero, o por el contrario, prefiere pues que se le devuelva el dinero y se le devuelva el respeto que se merece.
Entiendo que entonces que lo que aconsejas a aquellas personas que ven vulnerados sus derechos como consumidores es que se puede acercar a este despacho y se les atiende sin coste, sin compromiso. Yo ojalá vengan a mi despacho, pero por lo menos que vayan alguno, alguno que sepa, porque las cosas se pueden perder por no saber a pesar de tener la razón, ¿no? Sí, y yo creo que nosotros, yo estoy aquí sobre todo para sensibilizar a la gente, para decirle que la gente puede recuperar su dinero. Nuestra experiencia es de que se está recuperando de manera masiva, pero sentimos que hay muchísima gente pues, que no se ha decidido, y el no decidirse pues, significa pues, que, bueno, pues que el banco, como digo, se lo va a quedar. Pues aquí finaliza esta charla, Jesús, realmente interesante. Creo que la información es realmente útil para los afectados. Invito a todos nuestros seguidores en las redes sociales a que nos hagáis llegar vuestras dudas y sugerencias a través de Facebook o también llamando a nuestro teléfono gratuito 900-264-600. Muchas gracias por vuestra participación y Jesús, ¿hay algo que te gustaría añadir? Sí, me gustaría decir que este despacho atiende cualquier consulta, tanto vía telefónica, email, como en presencia en cualquiera de nuestras oficinas, de manera gratuita, sin ningún tipo de compromiso. Le puede mirar toda su documentación, lo que aporten, y un abogado le explicará qué tiene para recuperar, cómo, de qué manera, qué probabilidad y cuál es su situación concreta. Y que si alguien no lo quiere hacer, pues que no sea por dinero, porque nosotros se lo hacemos gratis, la consulta. Así es. Muchas gracias, Jesús. Nos vemos en el próximo Facebook Live. Muy bien, encantado.